Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la Biblia bajo los lentes? Estamos ya en horas de Shabbat. Hubiese querido grabar este video antes y haberlo subido antes para ustedes, pero ustedes saben, los chicos dentro de la casa quieren jugar. Hoy día estaban medio inquietos, y, y bueno, solo ahora tengo un poco de tranquilidad para poder dedicarme a los estudios que estamos haciendo. Este video es un video muy especial porque es el último video sobre Génesis 1.1, al menos directamente sobre las palabras del versículo. Y, y bueno, quiero desearles a todos un Shabbat Shalom, que en medio de todas estas tribulaciones que está habiendo en el mundo, que todo este ánimo medio de desesperación que hay, que nosotros podamos encontrar paz en nuestro Dios y que podamos encontrar reposo para nuestra alma, para nuestro espíritu, y también, lógicamente, físicamente. Y bueno, vamos a dedicar nuestro tiempo al estudio de Génesis 1.1, a la última parte. En esta serie hemos mencionado varias cosas interesantes. Comenzamos aprendiendo que cuando Dios creó el universo, no solamente le dio al universo un origen, sino que también le dio un punto de llegada, le dio una meta. El universo tiene un objetivo, hay un propósito. Y no solamente hay un propósito, sino que hay un medio de cómo llegar a ello. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, es que el objetivo final es el Mesías. Es el Mesías. Y asociado al Mesías, un pueblo que se una finalmente con Dios. Ese es el propósito del universo, que un pueblo compuesto de personas libres, usando su libre albedrío, aprendan a unirse finalmente a Dios en su libertad, aprendan a decirle sí a Dios en su libertad. Y por otro lado hay un medio para llegar a eso, y ese medio es la Torá, es la palabra de Dios. Y desde el punto de vista del cristianismo, ¿no es cierto?, esa Torá identificada también en el Mesías. Luego vimos que en este mundo que nosotros vivimos, Dios actúa según las leyes de la naturaleza. De hecho, Dios actúa a través de las leyes de la naturaleza. Y de hecho enfatizamos que, en cierta medida, Dios es la misma naturaleza, desde el punto de vista nuestro. La revelación que nosotros podemos tener de Dios es en la naturaleza. Y vuelvo a enfatizar, no estoy enseñando que la naturaleza sea Dios, sino que la manifestación de Dios que nosotros podemos ver en este mundo, en este universo, es la naturaleza y sus leyes. Y por otro lado, Dios permanece oculto en esa misma naturaleza. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nosotros vemos una diversidad de fuerzas, siendo que Dios es uno. Y en este mundo la unicidad de Dios está escondida. Y nosotros vimos también que, a pesar de que Dios actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza, hubo 3 momentos en la historia del universo en que Dios hizo una intervención especial. La primera fue la creación del propio universo. La segunda fue la creación de la vida animal. Y la tercera fue la creación de lo que se podría llamar el alma humana, es decir, el aspecto del ser humano que nos hace distinto a los animales y que nos acerca a Dios. Es esa imagen
de Dios a la que fuimos creados, eso fue hecho eh, de, de manera sobrenatural. Y para los que se ponen nerviosos, no estoy enseñando la inmortalidad del alma, ni mucho menos, simplemente estoy usando el alma en el sentido de la psicología filosófica, ese aspecto que nos conecta con lo divino y que está y nos hace semejantes a Dios. Eso es. En fin. Entonces vamos a volver a nuestro versículo, a Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entonces aquí aparece en el versículo, al final del versículo 1, los cielos y la tierra. Y la pregunta es: ¿qué entendemos por cielos y tierra? La tierra. Bueno, hay varias respuestas. Los comentaristas tienen muchas respuestas para eso. Por ejemplo, las más místicas dicen que tierra es el objetivo de la creación y cielos es el medio de la creación, como lo era Bereshit. Hay un comentario del Ramban de Nachmanides. Nachmanides, que es un rabino catalán del siglo XII, él, comentando Génesis 1.1, dice que Dios solamente creó dos sustancias sutiles, que están nombradas en este versículo como cielos y tierra, y que Dios no creó nada más, que todo lo que vino después fue producto de la interacción y de estas dos sustancias y de las leyes naturales operando sobre estas sustancias. Cuando yo leí ese comentario por primera vez, yo casi me desmayé de emoción, digamos, porque eso es muy, muy parecido a lo que postula la cosmología moderna. La cosmología moderna, en las teorías de inflación, postula que en un comienzo solamente existían dos cosas, básicamente: el espacio-tiempo, la geometría del universo, y un campo, que es el inflatón, que fue el responsable de hacer que el universo creciese exponencialmente en un primer instante, dando origen al Big Bang. Y ese inflatón luego, por las leyes de la física, decayó, se transformó, dio origen a toda la materia que conocemos, a todas las partículas que forman la materia. Eso en la etapa de reheating. De hecho, cuando uno lee el comentario de Nachmanides, uno piensa si acaso él sabía cosmología del siglo XXI, porque lo que dice es muy, muy, muy semejante a lo que postula la ciencia hoy en día. Pero en fin, yo no me voy a ir por el camino místico esta vez, sino que me voy a ir por un camino mucho más contextual. Me voy a preguntar, bueno, ¿qué entiende el texto por cielos y tierra? Entonces nos vamos a ir a los versículos que hablan sobre la creación del cielo, que comienza a ocurrir, o sea, en el segundo día. En el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis, dice: y dijo Dios: haya una expansión en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión,
y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y hubo tarde y hubo mañana el día segundo. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos está mostrando un concepto de universo. Nos está diciendo que lo primero que hizo Dios luego de establecer el día y la noche, que ya vamos a volver a tocar ese punto, fue crear los cielos y los cielos los creó haciendo una separación entre las aguas. La Biblia ve el mundo original cubierto de agua y Dios separa las aguas en las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y de hecho, esta separación es la única obra de Dios en Génesis 1, de la cual no se dice que sea buena. En todas las demás obras de Dios se dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno. Pero de esto no se dice nada. Y en el día tercero, en el versículo 9, dice: y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un mismo lugar, y aparezca lo seco. Y fue así, y fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora sí, cuando aparece la tierra, y cuando aparece el mar, eso Dios sí lo llama bueno. Pero, y lo que quiero mostrar, es que en estos versículos aparecen las mismas palabras que en Génesis 1.1. En el versículo 10, cuando dice que que Dios llamó a lo seco, lo llamó tierra, la palabra que aparece es eretz, la misma palabra que aparece en Génesis 1.1 para la tierra. Entonces aquí estamos realmente asistiendo en el día segundo de la creación y en el día tercero a la creación de los cielos y de la tierra. ¿Y qué se entiende entonces en el texto por cielo y tierra? Cielo se entiende como la expansión, como el firmamento que Dios colocó entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y tierra es el lugar seco que quedó descubierto cuando Dios reunió las aguas de abajo. Ahora bien, esta expansión que en hebreo que Dios llamó cielos, pero que hay dos palabras que hay que distinguir en hebreo. Expansión se dice rakia y cielos se dice shamayim. Entonces, la expansión, que es el cielo, la rakia, está entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y es en esa rakia, en esa expansión, donde en el día cuarto Dios colocó las lumbreras, las dos grandes lumbreras que nosotros identificamos como el sol y la luna, y las estrellas. Entonces, la imagen bíblica del universo es esta. Esa es la imagen bíblica del universo, donde están las aguas de arriba, las aguas de abajo, la tierra seca y en medio el firmamento, la rakia, donde están el sol, la luna y las estrellas. Ahora, esto es perturbador porque nosotros sabemos que el universo no es así. El universo no es así, se acabó, no es así. De hecho, uno se pregunta
¿qué sentido tiene las aguas más allá de las estrellas? El universo no es así, lo sabemos positivamente. Así es que tenemos que preguntarnos qué significa todo esto, qué es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios con todo esto. Una pista la encontramos en el Salmo 104. Salmo 104. Que dice así: bendice, oh alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, tú eres muy grande, te has revestido de gloria y de majestad. Aquel eres que se cubre de luz como de una vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Esta cortina es la raquia, la vamos a mostrar en la figura, es el firmamento, esa separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, esa es la cortina. La cortina. Que entablas tus cámaras con aguas, que pones las nubes por su carroza, que anda sobre las alas del viento, que hace los vientos sus mensajeros, los flamigeros rayos sus ministros. Entonces aquí nos dice que Dios establece sus cámaras, su palacio. De hecho, déjeme leerlo esto en una versión más común para nosotros. En la Reina Valera Gómez dice que establece sus aposentos entre las aguas. Perdón, pero nosotros no adoramos a Poseidón ni a Neptuno, el dios de los mares, en las mitologías paganas. Digamos. Nosotros adoramos al único Dios verdadero y cuya morada, dice la Biblia, está en los cielos. Pero el Salmo 104 insiste que la morada de Dios está en las aguas. ¿Cuáles aguas? Bueno, la única posibilidad es que sea en las aguas de arriba. Por lo tanto, lo que aprendemos es que las aguas de arriba son el lugar donde Dios es manifiesto. Es evidente, se manifiesta evidentemente. Es el lugar donde Dios es visible. Es lo que nosotros llamaríamos el dominio de Dios, como está escrito aquí, ¿no es cierto? Y lo que hace Dios es dejar un espacio donde nosotros hemos visto ya en los videos anteriores que Dios no se manifiesta directamente, no es directamente visible, sino que está escondido. Entonces, desde este punto de vista, lo que está describiendo Génesis no es la constitución física del universo, sino la constitución espiritual del universo. Dios hizo este mundo de tal manera que hay una separación entre el mundo que nosotros llamaríamos espiritual, donde Dios es evidentemente manifiesto, su presencia es evidente, y este mundo donde Dios también está presente, pero de manera mucho más sutil, mucho más invisible. De hecho, aquí no vemos a Dios. Su manifestación es en la naturaleza, pero en la naturaleza Él está escondido. Su manifestación nosotros la llamamos leyes de la naturaleza y no Dios. Así es que esto es realmente increíble. Dios lo que está haciendo es abrir un espacio desde el punto de vista espiritual donde su manifestación sea oculta, sea sutil, sea discreta, con una finalidad. Vamos a hablar después de esa finalidad. Esta estructura de cosas, y volviendo a Génesis, también la encontramos en Génesis
en el segundo día de la creación. Perdón, en el primer día de la creación. En el primer día de la creación sucede lo siguiente. Dice el versículo 3 de Génesis 1. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, el día primero. Fíjense que aquí hay algo interesante. Hay varias cosas interesantes en estos versículos. Primero es que Dios crea la luz. Y la luz es sabido en toda la Biblia, es símbolo de Dios. De hecho, Dios se reviste de luz. En términos más místicos, luz, que en hebreo se dice or, tiene el mismo valor numérico que Ein Sof, que en hebreo significa sin límites, infinito. ¿Y quién es infinito? ¿Quién es el que no tiene límites? Dios. Por lo tanto, la luz también es una representación de Dios. Ahora, Dios vio que la luz era buena y dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y cosa curiosa, Dios no dice que las tinieblas sean buenas, Dios dice que la luz sea buena, que la luz es buena. Pero Dios separó la luz de las tinieblas. Pero eso es raro, porque uno separa cosas que están mezcladas, que están unidas. Pero la luz y las tinieblas nunca están unidas. Porque las tinieblas no son una cosa, la luz sí es una cosa, pero las tinieblas no, porque las tinieblas, la oscuridad, es la ausencia de luz. Entonces, la única forma de separar la luz de las tinieblas es dejando un lugar donde la luz esté escondida, donde la luz esté bloqueada. Lo que tuvo que hacer Dios al separar la luz de las tinieblas es bloquear la luz, es restringir el acceso de luz a cierta parte. Y esto tiene la misma idea que la creación del cielo y de la tierra que acabamos de escribir. Dios se restringe a sí mismo la luz, la representación de la luz, la manifestación visible de Dios. Dios la restringe para que haya un lugar donde esa luz no sea visible. Y esto es extraordinario. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Dios haría tal cosa? ¿Por qué Dios haría esta separación entre el cielo y la tierra en los términos que estamos diciendo? El reino, el lugar donde Dios es visible y manifiesto, y un lugar donde Él no es visible directamente, donde su presencia es sutil. Él está presente pero sutil. ¿Y por qué Dios haría esa separación? De la luz, que era buena, Dios la restringe para que también exista una región de oscuridad, donde la luz no es visible. Bueno, la respuesta es que esto es necesario para que pudiese ser creado el hombre con libre albedrío. ¿Por qué? Porque nadie puede ser libre y nadie puede ser realmente, en el sentido de manifestar quién es él, si tiene al papá mirando constantemente. Nadie puede ser libre si constantemente está el papá enfrente de él. De hecho, en nuestro propio desarrollo como seres humanos, cuando nos tornamos adolescentes, hay una época muy característica en que queremos estar lejos de nuestros padres. Y lo más usual es que nos encerremos en la pieza y pasemos horas encerrados en la pieza sin contacto con los papás, porque en ese pequeño mundo, en ese pequeño espacio, donde está el adolescente generalmente con la puerta cerrada, él siente que puede ser.
puede ser el mismo. Y Dios tuvo la gentileza de darnos el espacio para que nosotros podamos desarrollarnos y podamos ser libremente. En nuestra libertad podamos ser. Y esto nos deja una enseñanza extraordinaria. Y esta enseñanza no es algo que se me haya ocurrido a mí, de hecho es algo que aprendí de alguien hace algún tiempo, de un rabino francés. Y él decía lo siguiente: Dios mismo se restringió para que nosotros podamos ser. En estos tiempos de coronavirus, donde estamos todos confinados en la casa, donde tenemos que compartir espacio, a lo mejor también debemos aprender a retraernos un poco y dejar espacio para que los demás sean. A veces nosotros somos avasalladores con nuestra personalidad, con nuestra intención de que solamente sean nuestras palabras las que sean escuchadas, las que sean tomadas en cuenta. A veces queremos que nuestra opinión prevalezca. Y es muy útil que nosotros podamos aprender, es muy sabio, es muy elevado espiritualmente, que nosotros aprendamos a dejar espacios para que los otros sean, para que los otros también puedan existir. De hecho, el retraerse es reconocer la existencia del otro y el derecho del otro a existir. Y eso es de extrema sabiduría, creo yo. De extrema sabiduría. La buena noticia es que esta separación con Dios no es eterna. De hecho, va a llegar el día, y espero que sea muy pronto, en que esta cortina, esta jaqueá, esta expansión que separa las aguas de arriba, las aguas de abajo, el lugar donde Dios es visualmente manifiesto, evidentemente manifiesto, su presencia es evidente, y este mundo donde su presencia es oculta, y por lo tanto donde hay lugar incluso para el mal. Porque no siendo la presencia de Dios evidente en este mundo, el mal tiene su lugar. Y pasan cosas extrañas, pasan cosas como todos los lamentos que hay en los salmos, ¿no es cierto?, de que el malvado prospera y el justo es maltratado. En este mundo uno puede decir Dios no existe y no pasa nada, porque Dios está escondido, porque su presencia no es evidente, no es manifiesta. Pero va a llegar el día en que esa separación va a caer y la presencia de Dios se va a hacer evidente también aquí. De hecho, Jesús describió que a su regreso el cielo se iba a enrollar como un libro y estaba haciendo alusión a los rollos, ¿no? A los rollos de pergamino. Se va a enrollar, dice Jesús, como un libro el cielo. Y eso simplemente quiere decir que esta separación entre el mundo donde Dios es evidente y este mundo de tinieblas, esa separación va a desaparecer. Y en el Apocalipsis se dice que Dios va a ser la luz que ilumine a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa. ¿Por qué? Porque esta luz primordial, la que representaba a Dios, se va a tornar evidente en este mundo de las tinieblas. Y que esa separación se va a realizar es evidente de lo que dice el mismo texto bíblico, porque en el relato de Génesis
dice que Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, ya las tinieblas llamó noche, y dice hubo tarde y hubo mañana, primero día. Como bien sabemos, primero viene la tarde, en el día primero viene la tarde y luego viene la mañana. Primero viene el periodo de tinieblas y luego viene el periodo de la luz. De la misma manera va a ocurrir en la historia nuestra. Primero vamos a tener que atravesar este periodo de oscuridad donde parece que Dios no estuviera aquí. Pero va a llegar la luz, va a llegar el día. Va a llegar el momento en que la luz se va a hacer evidente, la presencia de Dios se va a hacer evidente, y entonces el mal va a dejar de existir. El mal ya no va a poder sostenerse, porque la verdad, el propio Dios va a estar con nosotros. Y digo bien con nosotros, porque espero que todos nosotros estemos allá, por la misericordia de Dios, y para eso tenemos que unirnos cada vez más a Dios, crecer en nuestra comunión con Él, crecer en nuestra experiencia con el divino y aferrarnos a Él, aferrarnos con todas las fuerzas. Y este Shabbat es una ocasión especialísima para hacerlo. Así es que mis amigos, les deseo de nuevo a todos un Shabbat Shalom, un muy feliz sábado, y nos vemos en otra ocasión con otra meditación sobre la palabra de Dios. Un abrazo.